Elementos de las finanzas internacionales que afectan a las empresas. Mi nombre es Clara Lleretti y a continuación les voy a hablar sobre los elementos que afectan a las finanzas internacionales. Estos son los que debemos considerar: la balanza de pago, el sistema monetario internacional, la Unión Europea, el mercado bursátil, los tipos de cambio, la inflación y por último la función de las finanzas en la internacionalización de las empresas. Para comenzar a hablar un poco sobre la balanza de pagos, nos referimos que es el registro que se hace de las transacciones monetarias de un país con el resto del mundo. Gracias a la globalización, muchas de las transacciones que se realizan son por importaciones o por exportaciones de un país. Dicho registro se hace por un periodo específico, regularmente por un año. La balanza de pagos ayuda a las autoridades económicas y a los gobiernos a determinar su política monetaria. Esto quiere decir que influye mucho en las tasas de intereses, tipos de cambio, inflación, políticas restrictivas y demás. El sistema monetario internacional son instituciones, reglamentos, leyes, procedimientos que regulan las actividades comerciales y financieras de los países. El objetivo principal de este sistema es tratar de generar la liquidez monetaria para los riesgos de los negocios internacionales y con esto tener niveladas las compras y ventas que se realizan. El sistema monetario perfecciona el desequilibrio que afecta al tema visto anteriormente, es decir, la balanza de pagos. Nos ayuda a decidir qué productos se quedarán en su país de origen para ser consumidos por el mismo fabricador y qué bienes se exportarán. La Unión Europea. Este es otro aspecto a considerar, que es un bloque económico formado con la integración de países de Europa Occidental. Esta integración comenzó a principios de los 50 y se aceleró en la década de los 60. Comenzaron como unión económica que fomentaba el libre comercio entre los países integrantes, pero a medida que obtenían beneficios y se desarrollaban, avanzaron como una unión monetaria en la que establecieron una misma moneda para las naciones integrantes. El mercado bursátil. Cuando hablamos del mercado bursátil nos referimos al mercado de valores, es decir, es la parte del mercado donde se venden y compran acciones de las empresas. En este tipo de mercado es donde las organizaciones obtienen algún tipo de financiamiento mediante las ventas de acciones o también pueden realizar inversiones al comprar acciones de otras compañías. Tipo de cambio. El tipo de cambio mide el valor de una divisa frente a otra moneda. El tipo de cambio puede afectar al flujo de efectivo que reciben las empresas por conceptos, exportaciones u otro tipo de transacciones, cuando ésta se genera de forma de la moneda extranjera. El tipo de cambio es una de las variables más importantes a considerar, según mi forma de pensar. ¿Por qué? Porque esto puede afectar seriamente a la magnitud de las transacciones. La inflación. La inflación es un tema que se relaciona mucho con las empresas e incluye de igual forma a las finanzas internacionales. Hoy en día todos tenemos mucho conocimiento sobre qué es la inflación, pero no lo importante que puede llegar a ser en el aumento del precio de un producto con respecto al costo que se había tenido en un cierto periodo anteriormente. Cuando los precios suben, los consumidores ya no tienen el mismo poder adquisitivo de compra que tenían antes. En pocas palabras, con el mismo dinero no van a comprar todas las cosas que se compraban anteriormente. Ya no alcanza, a las empresas no les conviene para nada esta situación, ya que ahora los consumidores se preocupan más por comprar los productos de primera necesidad. Para terminar, hablaremos de la función de las finanzas en la internacionalización de las empresas. Resumiéndolo, la principal función del administrador de las finanzas dentro de una empresa es controlar el flujo de efectivo al interior y exterior de las mismas. Espero que les haya gustado los pequeños resúmenes que hablamos sobre los aspectos de la